Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su grupo de estudios. Yo soy Universal, donde estudiamos las enseñanzas de los maestros ascendidos. Vamos a continuar con el tema del día de hoy, se llama Piensa lo bueno y se te dará. Comenzamos. Las verdades más profundas pueden ser perfectamente comprendidas por toda persona mayor de 10 años y de mediana inteligencia, siempre que les sean presentadas en lenguaje sencillo y en forma que puedan aplicar a su vida diaria. Los tratados de filosofía y metafísica contienen un tesoro de enseñanzas para el logro de una vida próspera, feliz y asegurada contra todos los males corrientes que aquejan al ser humano. Pero la fraseología técnica está más allá de la comprensión de la persona común. Diríase que los grandes pensadores y maestros, lejos de sentir el deseo de compartir el tesoro con la mayoría, se esforzaron en ocultar tras barricadas retóricas y jerigonzas especiales. No hago sino copiar las normas de mi maestro, el doctor Emmett Fox, al pretender hacer inteligible, aunque de modo condensado, dicho tesoro metafísico, presentándolo en los términos de la vida cotidiana y corriente. Nada, pues, de lo que aquí aparece es nuevo, todo ha sido anotado desde Enoc, el cual la Biblia remonta al sexto descendiente de Adán. Jesús pasó los años ocultos en el monasterio esenio de Qumran, en donde fue educado según las enseñanzas de Enoc. Más tarde, la controversia que se estableció entre judíos y cristianos, todos los textos de Enoc fueron recogidos y quemados por ambos bandos, salvo unos cuantos ejemplares que lograron ocultar algunos particulares. Los cristianos de los primeros siglos querían borrar toda indicación de que las enseñanzas del Maestro Jesús eran de origen judío, y los judíos repudiaban a Jesús y destruían todo lo que pudiera identificarlo con ellos. Las autoridades de la iglesia cristiana hicieron adulterar y mutilar sus textos en donde apareciera que la enseñanza se originaba en Enoc. El resultado de esto fue el Nuevo Testamento, que deja en la oscuridad el fondo de la verdad. El monasterio también pereció por el destrozo, pero los esenios pudieron rescatar su valiosa biblioteca, que ocultaron en las cuevas que están en proceso de descubrimiento y llamadas hoy del Mar Muerto. Cristianismo dinámico. Antes de emprender cualquier oficio, el candidato que lo va a desempeñar recibe instrucciones o estudia la técnica del oficio. El único oficiante que emprende su cometido totalmente a ciegas es el ser humano, al lanzarse a la próxima tarea de vivir, sin brújula, sin compás o diseño, solo equipado con el material secundario y sin nociones de preparación básica, es lanzado al laberinto y ojalá que no incurra en el mal. Hay vidas que transcurren entre la opulencia y las satisfacciones, otras transcurren en la miseria. Las hay que se inician con todas las ventajas de la educación, la ciencia, la medicina, la religión y todas las previsiones que pueden idear el afecto y la fortuna, y las persigue un atajo de calamidades. ¿A qué se debe la colección de diferencias? La primera ley de la creación es la siguiente: lo que piensas se manifestará, no solamente en tu cuerpo y en tu carácter, en lo exterior, en lo material, en tus condiciones, en lo que te ocurre. Tu propio concepto es lo que tú ves suceder. Si tienes formado el concepto de que la salud es el estado natural del hombre, eres de constitución saludable, hagas lo que hagas. Si tu concepto es que la riqueza es inevitable, serás siempre rico. Si consideras que tu destino es la pobreza, los accidentes, la muerte, los achaques de la vejez, la mala o buena suerte, ser víctima de la maldad o merecedor de todo lo mejor, la lucha constante o la plenitud sin esfuerzo, lo que quieras que tú esperes normalmente o aquello con que tú cuentas en el mal o en bien, esa es la condición en que vives o verás manifestarse. No se está jamás consciente de la mayoría de estos conceptos. Se forman involuntariamente cuando se ignoran las leyes de la creación. Estas constituyen la brújula, el compás y la materia prima con que se debería equipar a un niño antes de aprender el alfabeto. Con lo que hasta aquí has leído, te habrás dado cuenta de que el hombre no es lo que siempre se ha creído.
un corcho en medio de una tempestad, batido de aquí para allá según la ola. Su mundo, sus circunstancias y todo lo que le ocurre en su vida son creaciones de él mismo y de nadie más. Él es quien ordena. Si su concepto de la vida es que está en una tempestad y él es un corcho en medio de la misma, así se hará. Él lo ha ordenado y permitido. Él es el rey de su mundo. Eso es lo que significa nacer con libre albedrío, libre de escoger entre pensar positivamente o pensar negativamente. Toda su vida, todos sus logros o sus fracasos, todas las manifestaciones dependen del concepto que tengan establecido en el subconsciente. Hoy sabemos que lo que pensamos a menudo pasa al subconsciente y se radica allí actuando como reflejo. La psicología lo ha comprobado. La metafísica y la filosofía ahondan mucho más en la mecánica expresada, pero, como dije anteriormente, lo exponen de una forma tan compleja y enredada que casi no es posible comprenderla. Cuando el pobre ser humano se ve envuelto en los efectos de su ignorancia, cuando ha producido alguna calamidad que lo tortura, se vuelve hacia Dios y le suplica que lo libere del sufrimiento. La experiencia diaria nos comprueba que a veces Dios atiende, pero otras veces no. Cuando Dios no atiende, el pobre ser humano es consolado por sus familiares y amigos con las siguientes palabras: hay que resignarse ante la voluntad de Dios, como si la voluntad de Dios fuera mala. El mismo Jesús dijo: paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. ¿Y podrá creerse que Dios esté gozando de su paz celestial impunemente estando impregnado de mala voluntad? La oración es de una potencia extraordinaria porque es de un grado altamente positivo. Es dirigir el pensamiento al propio origen del bien y del amor, y no existe nada más alto. Debe manifestarse el bien instantáneamente, debe transformar a ojos vistos como milagro aquello que necesita transformarse. Pero como la primera ley de la creación es que el concepto es lo que rige en los asuntos de los hombres, si el concepto que el suplicante tiene de Dios es que Él es un magnate caprichoso, lleno de mala voluntad, que manda pruebas y castigos más a menudo que premios y beneficios, el suplicante verá manifestarse su concepto de Dios. Es tan sencillo como te lo digo. Y porque si Dios es todopoderoso, ¿y por qué? Si Dios es todopoderoso, no interviene para que no suceda esto y aquello y lo de más allá, preguntan los hombres. Porque Dios es principio, el principio inquebrantable. Inquebrantable significa que no varía, tampoco puede entrometerse a quebrantar los otros principios que Él mismo ha creado. Si te creó con libre albedrío, Él es el primero en respetarlo. Tú escoges tus conceptos, tus opiniones, tus deseos, tus pensamientos, das tus órdenes y Él es el primero en considerarlas. Ahora, si el pobre ser humano del cual estábamos hablando eleva su pensamiento al plano de Dios, y esta no es sino otra forma de llamar a la oración, si el ser humano trata de calmar su angustia y se obliga a pensar en algo bueno, verá el milagro que pide, porque se ha quitado él mismo del camino, porque ha puesto el problema en manos de Dios, o sea, en el plano del amor. Esto se llama fe. ¿Qué es la fe? Habrás visto que la fe es un sistema, una manera de actuar. La fe tiene dos nombres, fe y temor. Los dos son una misma cosa y una misma fuerza. Se le llama fe cuando se espera lo bueno, se le llama temor cuando se espera lo malo. Así es, tan simple como suena. Cuando tú sientes temor, estás presintiendo algo malo, o sea, presintiendo, anticipándolo, esperándolo, con todas las fuerzas de tu alma. Y Él no se hace esperar, lo estás llamando y tiene que atender porque tú lo mandas. Cuando te ocurre que tú estás temiendo, generalmente anuncias con aire triunfante: ah, ya lo sabía, lo presentía. Y por supuesto tienes razón, pero ahora verás que no es que iba a suceder inevitablemente.
y que tus facultades superiores o tus dotes de vidente te lo anunciaron, sino que tu pensamiento lo creó, atrayendo lo necesario para que se manifestara, para que te sucediera. Todo pensamiento que va acompañado por un sentimiento se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza. Esto forma parte de la ley primera. El temor es un sentimiento muy fuerte, por eso es tan terrible. Todo lo producido por la combinación del pensamiento y temor. Los accidentes de tránsito que producen la muerte o invalidez, los infartos, el cáncer, la úlcera estomacal y tantas otras atrocidades que aquejan a la humanidad ignorante. Por supuesto, te veo pensando en las causas materiales de todas estas cosas. Te veo protestando interiormente porque siempre se le ha dado importancia a la causa material. Por ejemplo, los gérmenes, microbios causantes de muchas enfermedades. Pero es que esos virus y gérmenes no son sino efectos a su vez y no causas. La causa original está en la mente. El germen no es sino uno de los eslabones de una cadena. La enfermedad es el eslabón que le sigue. Te estoy tratando de llevar hacia atrás y no hacia adelante en el orden de la creación. La causa material es un producto ya terminado. El diseño original básico es el pensamiento. Todo lo demás que proviene después en lo exterior no es otra cosa que el material disponible para la realización de la obra. ¿Me comprendes? La fe es la otra cara de una misma moneda. Por una cara está el temor, por la otra la fe. La fe es positiva, el temor es negativo. La fe produce el aspecto bueno, el temor produce el aspecto malo. Nadie teme jamás que vaya a suceder algo que se considera malo. El pensamiento que está acompañado por la fe es, pues, bueno, y se manifiesta más rápidamente y con mayor fuerza, al igual que su opuesto. Es posible aprender a tener fe. Ella viene por el conocimiento. Al aprender, al emplear la maquinaria de la fe, desaparece todo el temor. Tú sabes que la capital de tu país está en tal o cual parte. Tienes ese conocimiento porque te lo han enseñado los que lo conocen. Tú no lo pones en duda y sabes que si tomas el tren o el avión o el auto para dirigirte a la capital, vas a la capital y no para la luna, pues eso es fe. Tú tienes fe en que la capital existe y que tu deseo o tu necesidad te llevan a ella. Tienes fe en llegar a ella, no temes llegar a la luna. El conocimiento destierra la duda, la fe destierra el temor. Ya sabes pues que el pensamiento negativo produce un efecto que llaman malo, que el pensamiento positivo produce el efecto que llaman bueno. Conoces el peligro de acompañar lo negativo con el temor. Esos resultados malos, efectos del pensamiento negativo y del temor, son los llamados castigos que las iglesias y la gente buena han creído ser mandados por Dios. ¿Te das cuenta de la magnitud del error? Jesús dijo, tal como piensa el hombre en su corazón, así es él. Aquí está expresado en una cápsula toda la explicación anterior. El pensamiento unido al sentimiento. Piensa en corazón. Y la frase minúscula, así es él, encierra todo un capítulo. Pues el hombre y su mundo son uno. El hombre y todo lo que él produce, exterioriza, fabrica, posee y reúne en su entorno son uno con él. Y él, más todo lo enumerado, en un reflejo exacto de la imagen que tiene asentado en el alma. Salomón dijo antes y aún más claro, según piensas en tu alma, así es. Proverbios 23:7. Entonces, pues les doy muchas gracias por habernos acompañado en el tema del día de hoy y hasta la próxima.